Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Hemos estado presentando acerca de la manera en que Dios en ocasiones ha enviado su ángel o sus ángeles para proteger, para salvar a alguno de sus hijos que han estado en peligro. También los ángeles de Dios están presentes para ayudar a los hijos de Dios en todo aspecto de la vida. Lo acompañan, le protegen, le cuidan, les ayuda a los hijos de Dios para ser fieles, los fortalecen en su decisión de entregar su vida a Dios y seguirle. Pero hay personas que a través de muchos tiempos han señalado que como que Dios es amor y un Dios de amor solamente puede hacer las cosas de amor, finalmente nadie se va a perder. Que finalmente las personas, las criaturas que Dios ha creado y que se han rebelado contra Dios, al final, se van a salvar. Hoy en día hemos escuchado temas aún dentro de nuestra propia iglesia adventista del séptimo día, donde dicen que Cristo es amor, que Dios es amor y que todos nos vamos a salvar, que no hay que luchar contra el pecado, que lo que hay es que aferrarse de Cristo, porque finalmente Dios en su amor va a salvar a todos. Pero la Biblia enseña, cuando habla de Dios, que Dios es el creador. Dios sostiene la creación. En la ley de Dios se ve que Dios es amor. En el plan de la redención se ve que Dios es amor, pero también Dios es justicia. Dios es misericordia. Dios también es justicia. Y cuando un ser se ha rebelado contra Dios y no sigue a Dios, ese ser va a ser destruido para siempre, pero no va a ser destruido solamente por la justicia de Dios, sino también por el amor de Dios. Porque hay algo que voy a señalar aquí ahora, solo lo voy a decir, no vamos a ahondarlo. En otro tema vamos a ahondar un poquito más este aspecto, pero cuando una persona elige en contra de Dios, elige servir a Dios, entonces ellos mismos, para ellos mismos, la destrucción eterna es mejor que estar sirviendo a Dios de una manera que ellos no toleran. Voy a explicar esto así de una forma sencilla ahora, para pasar a lo otro que quiero tratar aquí en este tema. Las personas que se sienten atraídos por estar en todas las cosas que producen excitación, todas las cosas que producen emoción, pero no en una reunión de un culto, de una alabanza a Dios, vienen a la iglesia y no toleran poder estar en la iglesia. No resisten estar porque ellos viven para el mundo, para la vida que ellos quieren llevar y esa sí la disfrutan. Pero estar sirviendo a Dios, esa vida ellos no la pueden soportar. También al rebelarse contra Dios, el mismo Dios es fuego consumidor para ellos, porque ellos se rebelan contra Dios. No pueden estar en la presencia de Dios. Pero voy a presentar aquí tres casos donde se manifiesta
claramente que las personas que eligen servir al mal también son destruidos y serán destruidos para siempre. En ocasiones también Dios ha enviado su ángel y su juicio para condenar a las personas que se han vendido a hacer el mal. Vamos a presentar la obra de un ángel enviado por Dios para destruir a una persona que abiertamente se rebeló contra Dios y también dio muerte a hijos de Dios. Leemos Hechos capítulo 12 y comienzo en el versículo 20. Dice, Herodes estaba enojado con los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron unánimes a él y sobornando a Blasto, camarero del rey, pidió paz, porque las tierras de ellos eran abastecidas por las del rey. Estas personas vienen donde está el rey, piden paz a través de un intermediario. En un día señalado, donde el rey va a atender a estas personas, en un día señalado, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en el tribunal y los arengó. Les habló. Y el pueblo aclamaba, voz de Dios y no de hombre. Endiosaron a Herodes. Herodes se sintió Dios, se rebeló contra Dios, dando muerte a seguidores de Dios y a otros no les dio muerte porque Dios los liberó. Pero cuando lo alaban, cuando va a presentarse ante las personas que le están pidiendo la paz y la audiencia, se viste con toda esplendidez, con toda magnificencia, habla de una manera que las personas, yo diría que le adulan, que se postran delante de él servicialmente, los reclaman, los señalan como Dios, voz de Dios y no de un hombre. Este no es un hombre, este es Dios. Cuando él se envanece de esa manera, dice la Biblia, en el mismo instante, por cuanto no dio la gloria a Dios, un ángel del Señor hirió a Herodes y expiró comido de gusanos. Mientras que Herodes muere comido de gusanos, la iglesia de Dios, a quien él perseguía, como dice el texto de la Biblia, prosperaba. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Este rey Herodes murió de una manera horrible. Estando vivo, se llenó de gusanos, los gusanos se lo comieron, una muerte dolorosa, una muerte terrible, y así aquel que se presenta como Dios delante del ser humano es herido por el ángel de Dios y destruido para siempre. Aunque Herodes tenga que levantarse al final para pagar por todo lo que hizo, aquí se presenta claramente que se muere en rebelión contra Dios y es consumido de una manera completa y de una forma terrible. Ahora vamos a hablar con respecto a Daniel.
El ángel de Dios fue enviado por Dios para proteger a Daniel. Pero aquellos hombres que habían acusado a Daniel, pues sin duda ellos con su familia se habían rebelado contra Dios y habían tratado de destruir al siervo de Dios, esos mismos hombres van a tener una experiencia y vamos a leerlo en Daniel capítulo 6 del versículo 25 en adelante. Dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada. De mi parte ordeno que en todo mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanente por todos los siglos. Su reino no será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Con esta salvación que Dios hizo mediante su ángel de Daniel, el mismo rey testifica de Dios y reconoce que el reino de Dios no tendrá fin, que el reino de Dios es eterno. Entonces, dice aquí, porque Dios salva y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y Él libró a Daniel del poder de los leones. Aquellas personas que habían acusado a Daniel fueron echadas por orden del rey. Ellos y sus familiares fueron echadas al mismo foso de los leones y dice la Biblia que aquellas personas antes de llegar al suelo, ya los leones los habían quebrantado, los estaban matando y los devoraron. Fueron destruidos completamente. Dice el versículo 24 de este capítulo 6 de Daniel. Y por orden del rey fueron traídos los que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus esposas, y aún antes de llegar al suelo del foso, los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron sus huesos. Aquí vemos también que Dios envía a sus ángeles para proteger a sus hijos, pero también Dios envía a sus ángeles para destruir a los que son enemigos de Dios y a los que luchan contra los hijos de Dios también. El último texto que vamos a usar señalando cómo Dios envía ángel para destruir a los enemigos de Dios está escrito en Segunda de Reyes, el capítulo 19, donde el jefe de los asirios, en una forma jactanciosa, se revela contra Dios y dice que va a destruir a Israel. Voy a leer los textos que comienzan en el capítulo 19 de Reyes, en el versículo 10.
Así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Tú has oído lo que he hecho con los reyes, con lo que he hecho o con lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, y escaparás tú. Libraron sus dioses a esas naciones que mis padres destruyeron, a Gozán, Harán, Resef y a los hijos de Edén que están en Telazar. ¿Dónde está el rey de Amad, de Arfat, de Sefarbaín, de Ena y de Iba? Así ese hombre, en una forma jactanciosa, apoyado en el poder de su ejército, blasfemaba al Dios de Israel, blasfemaba a Jehová y también a sus servidores. Ahora voy a leer lo que sucedió. Leo el versículo 35 en adelante. Aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató a 185,000 hombres en el campamento asirio. Cuando se levantaron de mañana, los que no murieron, eso de los que no murieron lo añadí yo a la lectura, por eso los que se levantaron por la mañana, que no murieron, no había más que cadáveres. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se volvió a Nínive, donde se quedó. Y un día, cuando estaba adorando en el templo de Nisroch su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y en su lugar reinó Azaradón su hijo. Aquí presenta Dios haciendo justicia también y el ángel del Señor matando a 185,000 personas. Dios es amor y por eso da la oportunidad de salvación al ser humano. Pero el ser humano debe decidir aceptar a Dios y seguirle. Todo el que se revela contra Dios, que finalmente no acepta a Dios y su plan de la redención, que es el plan del amor mediante el cual Dios salva a toda la humanidad pecadora, que se arrepiente y acepta a Jesús como su Salvador, todos los demás van a ser destruidos para siempre. Finalmente, en el libro de Malaquías dice la Biblia, y el día que vendrá como un horno, donde todo el mal, todos los enemigos de Dios, raíz y rama, serán destruidos para siempre. En el amor de Dios da la oportunidad al ser humano pecador para que acepte el plan de la redención y viva para siempre. También en el amor de Dios, el diablo, los demonios y todo ser humano que lo aceptaron a él y se rebelaron contra Dios van a ser destruidos por la eternidad. De esta manera, en el futuro quedará Dios, Dios que es amor, Dios que es justicia, Dios que es misericordia, Dios con todos sus seguidores en todo el vasto universo. El mal y los impíos serán destruidos para siempre, como si nunca hubiera existido. De esa manera Dios creará nuevos cielos, nueva tierra, y del mal no habrá más memoria, ni más vendrá al pensamiento. Llegamos con nuestro tema
Hasta aquí. En el próximo tema vamos a presentar algo más que tiene que ver con ángeles de Dios. Nos vemos en nuestra próxima grabación.